conectados. Ya nuevamente regresamos en la transmisión. Tuvimos por ahí algunas fallitas, pero por la gracia del Señor continuamos. Ahora sí que es por su gracia maravillosa. Cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación le damos la más cordial bienvenida. A cada uno de ustedes que nos ven de los distintos países, ciudades, estados de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos de Norteamérica. Cada persona que nos ve del continente europeo, España, cualquier otro país, le damos la más cordial bienvenida. Continuamos con el tema que se llama el propósito de Dios para todo ministro en 2023, y el subtema de lo que estamos viendo el día de hoy es la carta de Santiago. Ok, pues tuvimos por ahí una pequeña interrupción, pero ya estamos nuevamente aquí. Damos la más cordial bienvenida acá a hermano Yair de acá de Colombia, Rosalba Morales, José y todos los que nos están viendo acá de los Estados Unidos, de California, y cada persona que se va a conectar ahorita. Le enviamos cordiales saludos desde Jalisco, México. Acá tienen una familia en Cristo Jesús. Perfecto, pues vamos a la palabra de Dios sin más preámbulos. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Así dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice el apóstol Pablo: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Muy bien, pues este tema acerca de ministros competentes, literalmente un ministro competente es aquel que puede hacer una división correcta de los pactos, aquel que puede identificar o por lo menos puede analizar a profundidad la palabra del Señor. Obviamente entendemos que en el conjunto de libros Biblia, o que se llama Biblia, viene ahí contenida la palabra del Señor, pero también vienen contenidas fragmentos o expresiones de personas que hablaron, no inspirados por Dios, como en el caso de Job, lo podemos ver. Entonces por eso tenemos que emplear un análisis profundo de algunos, tanto del antiguo pacto, que es la ley de Moisés, o el Antiguo Testamento, inclusive, que abarca la ley de Moisés, porque no es la misma antiguo pacto, Antiguo Testamento, así como no es igual nuevo pacto con Nuevo Testamento, no es la misma, porque nuevo pacto surge a raíz de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia de Cristo. Y en sus principios, obviamente, en el libro de los Hechos, la iglesia de Cristo actuó de diferentes maneras, principalmente porque parte de la revelación que se le dio al apóstol Pablo en el tercer cielo, que es la revelación de Cristo para la iglesia de Cristo, para los que vivimos en el nuevo pacto, es importante comenzar a analizar ciertos pasajes de ciertas personas o apóstoles que, inspirados por Dios, ellos escribieron las cartas. Ahora, estamos entrando al análisis de la carta de Santiago principalmente por algunas razones principales. Uno de los objetivos es que cada persona entienda que cuando Santiago habla en el capítulo 2, ha creado una trascendencia en muchos hijos de Dios mental, sobre todo estructuras mentales, donde algunos creen que si no hacen obras suficientes, no puede venir la manifestación a través de la fe de las cosas que se nos proveyeron en la cruz del Calvario, como la obra terminada o el consumado es de Cristo Jesús. Ya se nos proveyeron todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, pero muchos no podemos disfrutar o no puede venir la manifestación, no porque haya o estemos bajo la maldición, porque muchos creen que la maldición todavía está vigente. No es por eso, sino porque no crecemos en el entendimiento de Cristo, no renovamos el entendimiento. No podemos renovar el entendimiento si no comprendemos realmente cómo opera la fe aquí en la tierra. ¿Okay? Desafortunadamente a la fe se le ha añadido obras y más obras, y entre más obras se le añaden, menos es efectiva esa fe que ya tenemos por Cristo Jesús que habita en nosotros. Entonces por eso estamos en el análisis de la carta de Santiago. Nuevamente, si vamos al libro de Santiago, por favor,
Ok, pues sean todos bienvenidos, hermanos en Cristo que nos ven a través de estos medios. Vamos al libro de Santiago, por favor. Una de las cosas que hemos identificado en Santiago, algunos han enseñado el capítulo 2 de Santiago. Mira, rapidito, vamos al capítulo 2 de Santiago, por favor. Capítulo 2 de Santiago dice en el versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará si un hermano o una hermana están desnudos? Nos habla de la caridad, del amor de Cristo manifestado. Pero si vamos al 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces Santiago escribió esa carta y todo este asunto, ya hablando del versículo 21, hablando de ser justificados. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció Isaac? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? ¿Por qué lo explicó de esa manera Santiago? Es lo que estamos analizando, si realmente nosotros tenemos que actuar, o nuestras obras necesariamente tienen que demostrar la fe que tenemos. Eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué lo dijo Santiago? ¿En qué contexto lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué época? ¿Cuáles eran las circunstancias históricas de lo que estaba sucediendo en ese momento para que Santiago escribiera esa carta? ¿Por qué el apóstol Pablo escribe lo contrario? Dice Santiago en el capítulo 2, versículo 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, realmente no hace una distinción entre la fe y las obras Santiago, pero ¿qué cree el apóstol Pablo? Sí lo hace. Entonces, por eso estamos analizando la carta, no porque Santiago, principalmente debemos entender algo muy importante. Santiago no complementa al apóstol Pablo, no complementa la carta a los romanos ni a la carta a los gálatas. Santiago no. Mire, tan sencillo así lo vamos a poner. ¿Cuántas veces habló de Cristo Santiago en su carta? ¿Cuántos capítulos son de la carta de Santiago? Santiago lleva 5 capítulos. Obviamente, versículos, ahorita nos va a decir Michelle. Bastante información, 5 capítulos es bastante información acerca de normas de conducta. Pero ¿cuántas veces mencionó a Cristo Santiago? Bueno, yo le voy a decir, lo mencionó 2 veces. Santiago capítulo 1, por favor, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces es una vez ahí lo menciona para decir que él es un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos al capítulo 2 de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. 2 veces nada más. Y yo le voy a explicar algo. La carta más pequeña, una de las cartas más pequeñas del apóstol Pablo, a Filemón. ¿Sabe cuántas veces menciona el apóstol Pablo en la carta a Filemón a Cristo o Jesucristo? ¿Sí sabe? Solamente tiene un solo capítulo. Fíjese, solamente tiene un solo capítulo. Carta a Filemón. Para allá vamos, mire, Filemón. Un solo capítulo y tiene 25 versículos. Una de las cartas más pequeñas, si no es que la más pequeña. Esta carta, ¿sabe cuántas veces menciona Pablo a Cristo para escribirle esa carta a Filemón? Versículo 1 lo menciona. Lo menciona nuevamente, versículo 3. Lo menciona en el versículo 6. Lo menciona en el versículo 8. Lo menciona en el versículo 9. Lo menciona en el versículo 23 y lo menciona en el versículo 25. 7 veces menciona a Jesucristo o a Cristo. Ahora, ¿por qué Santiago no se le hace raro que por qué Santiago lo menciona 2 veces nada más y 1 para decir que era el apóstol de Jesucristo y 2 para decirle que no hay acepción de personas?
a las personas. En Cristo Jesús no hay acepción de personas, 2 veces. Y Filemón, que es una carta demasiado pequeña con 25 versículos, lo menciona 7 veces a Cristo. Pablo mencionando a Cristo, Pablo era todo Cristo, o Cristo todo. Para él lo más importante y el todo era Cristo. Para el apóstol Pablo no era otra cosa más que Cristo. Y desde ese momento yo creo que nos debe de caer el 20, ¿no? Digo, aquí decimos acá en México el 20, ¿no? En Estados Unidos dicen el dólar, no sé cómo digan. O en otros países no sé qué digan. El chelín, el yen, no sé qué moneda, ¿no? Nos debe caer el 20 de por qué, si Santiago lo menciona 2 veces, no es como un punto rojo para ponernos a analizar la carta de Santiago. Eso es algo muy importante que debemos de analizar. ¿Por qué lo menciona 2 veces? Ok, también quiero decirle que la carta de Santiago se utilizó en el Concilio de Trento, obviamente por la Iglesia Católica. En el Concilio de Trento se utilizó basado en Santiago 2, 14 al 26. En el Concilio de Trento en 1547 determinó, fíjese el uso que le han dado a la carta de Santiago. Capítulo 2, versículo del 14 al 26. En el Concilio de Trento en 1547 determinó la Iglesia Católica que sería excomulgado y anatema. Anatema significa maldito, que está bajo maldición. Excomulgado y anatema si alguno dijere que se salva por fe y no por las obras, basado en ese capítulo 2 de Santiago. Excomulgado y anatema. ¿Sabe lo que significa excomulgado? Que ya perdieron su salvación, ya no son salvos. Fueron excluidos de la Santa Madre Iglesia. Digo, con todo respeto lo digo para si nos va a ver un católico, yo lo digo con todo respeto, no me burlo de ello. Solamente fueron excomulgados y malditos, maldijeron a todo aquel que diga, fíjese, a todo aquel que diga que se salva por la fe y no por las obras, porque Santiago lo dijo. Entonces ahí te pones a pensar, ¿y para ellos qué era salvarse por obras? ¿Para ellos qué era? Bueno, usted cometió un pecado, tenía que comprar se llaman indulgencias, tenía que comprar un título donde decía que usted que había sido condonado, perdonado su pecado, porque usted ya pagó esa gula o indulgencia. Entonces, con eso estaba demostrando a la gente que tenía fe para salvación. Desde ahí comenzamos ya una mala utilización de la carta de Santiago, sobre todo el capítulo 2, no me acuerdo. Por eso estamos analizando la carta de Santiago, porque no podemos desecharla, pero sí tenemos que analizarla en su contexto, a quién iba dirigida, por qué se escribió, en qué tiempo se escribió, y ahí es donde nos quedamos la vez pasada. Ya analizamos que en el capítulo 22, versículo 17, analizamos que principalmente la carta de Santiago, el apóstol Pablo o el apóstol Santiago, cuando escribió su carta, la fecha más temprana es el 44 y la tardía es el 62, pero ya demostramos que entre el 44 y el 45 se escribió por algunas razones importantes que vamos a hablar ahorita. Más bien que ya hablamos el viernes pasado. Una, porque el apóstol Pablo recibió la revelación, él se convirtió en el 39 yendo a Damasco. 3 años después sube a Jerusalén y en Hechos 22, 17 nos narra que tuvo un éxtasis, un arrebatamiento, así se llama, en algunas traducciones se puede llamar arrebatamiento, donde el apóstol Pablo dice que fue arrebatado y salió fuera de sí. Y la segunda carta de los Corintios capítulo 2 del 1 al 4 dice que hace 14 años que ese hombre fue al cielo, no sé si en el cuerpo fue al cuerpo. Entonces en el 42, cuando subió a Jerusalén, Santiago, cuando estaba en el templo, visitó a Pedro, a Jacobo, el hermano del Señor, o sea, es decir, Pablo, subió 3 años después de su conversión. Ahí cuando estaba en el templo tuvo un éxtasis, tuvo la revelación, pero le dice el Señor: salte, porque no van a recibir esta revelación. Tu testimonio acerca de las palabras, difíciles de explicar, sí, son difíciles, porque a un pueblo judío que está acostumbrado a hacer obras para agradar a Dios, siempre fue un problema para ellos tener que dejar las obras para querer complacer a nuestro Señor. ¿Okay?
Entonces era difícil, pero dice Santiago, en el 42 recibió Pablo la revelación y en el 44, 45 Santiago escribe su carta. Ahora, Santiago no supo que el apóstol Pablo tuvo la revelación porque no se la dio al apóstol Pablo, sino se la dio posteriormente, y podemos ver también ese hecho en Gálatas capítulo 2, miren. Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2. Muy bien, entonces estamos viendo Gálatas capítulo 2 versículo 1, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Es decir, subió Pablo según una revelación, lo que quiere decir que Santiago no conoció. Pero antes de que Pablo subiera con ellos, literalmente en Hechos capítulo 15, para ir viendo fechas, por favor, Hechos capítulo 15, en el 49 después de Cristo, 49 años después de Cristo, se hizo el primer concilio en Jerusalén. ¿Cuál era la situación que había en Jerusalén? ¿Cuál era la circunstancia que existía en Jerusalén? Que habían llevado un reporte de entre lo que predicaba Pablo en la iglesia de Antioquía con los gentiles, y le predicaba también a los judíos que tenían que ser salvos por circuncidarse bajo el rito de Moisés. Era la historia. Entonces, pero resulta que allí Santiago ya tenía conocimiento en el 49, lo que quiere decir que ya había recibido reportes de lo que Pablo, de la revelación de lo que Pablo predicaba entre los gentiles y algunos judíos, obviamente, en las sinagogas, ok. Entonces, no es que Pablo se oponga a Santiago, sino Pablo retransmite lo que recibió de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. O sea, Pablo no escribe su revelación en cartas, y tampoco predica su revelación a los judíos y a los gentiles para darle la torre a Santiago. No es así, sino al contrario, Pablo cumple su misión, cumple el objetivo por el cual Cristo lo llamó: predicar el evangelio de Cristo a la iglesia de Cristo, ¿ok? Entonces, continuando, vamos a, por favor, Hechos capítulo 15, primer concilio, se reunieron a discutir. Fíjese, ¿para qué se reunieron en Hechos capítulo 15? Para discutir si los gentiles tenían que guardar aspectos litúrgicos de la ley. Hechos capítulo 15, por favor. Versículo 1, por favor. El concilio de Jerusalén viene como un subtítulo ahí, ¿no? Pero dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés no pueden ser. ¿Qué significa? No sé si tengamos otra Biblia ahí, por favor. Yo lo voy a leer en una Biblia textual, cuarta edición. Si lo pueden leer ahí en Reina Valera. Y tenemos Reina Valera, sí, correcto, Reina Valera, lo pones, yo voy leyendo, dice. Muy bien. Venían de Judea y enseñando a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés no pueden ser salvos. Correcto, yo voy a leer la textual. Pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés no pueden ser salvos. Entonces aquí, ¿qué era lo que le estaban añadiendo a la fe en Cristo Jesús? Le estaban añadiendo obviamente obras de la ley de Moisés, ¿ok? Y luego dice en el versículo 2, dice: y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Cuál era el problema? Que querían obligar que los gentiles guardaran todos los aspectos ritualísticos de la ley de Moisés, ¿okay? Obviamente que ahí ya no estaban incluidos, a lo mejor posiblemente ya no estaban incluidos los sacrificios, ¿no? Pero guardar el Shabbat, bueno, circuncidarse, como te lo hice ahí, guardar las fiestas judías y otras cosas más. Ok, entonces si seguimos leyendo en el versículo 4, al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia
Pero también, ¿quién estaba ahí? Los apóstoles y los ancianos se informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos que habían creído de la secta de los fariseos se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y mandar que guarden la ley de Moisés. Aquí ya no nada más dicen circuncidar conforme al rito de Moisés, sino circuncidarse, pero añadirle que guardar la ley de Moisés. El detalle es que muchos de los que ahorita se denominan judíos mesiánicos de raíces hebreas dicen que aquí, conforme al rito de Moisés o guardar la ley de Moisés, se refiere a las tradiciones orales. Cuando habla del rito de Moisés, se refiere a las tradiciones orales, es decir, había lo que le denominaban la halajá, después el Talmud, que son todas las tradiciones de las interpretaciones rabínicas acerca de la ley de Moisés. Entonces, esas tradiciones orales, los judíos mesiánicos dicen que eran lo que estaban discutiendo en Hechos capítulo 15, pero es una mentira. Porque no está hablando, cuando hablamos de rito de Moisés, estamos hablando de las costumbres cuando los judíos guardaban la ley de Moisés. No está hablando del rito de lo que creían los que interpretaban la ley, los intérpretes de la ley. No se refiere a eso, se refiere literalmente a guardar la ley. Cuestiones litúrgicas de la ley de Moisés. ¿Ok? Otra de las cosas que inventan los judíos mesiánicos y de raíces hebreas es que está hablando de que guarden las leyes morales. Eso no es cierto. O la ley la guardas todo o no la guardas. Es sencillo porque es un compendio general. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ahora querían a los gentiles, a los cuales le predicó Pablo, querían ahora circuncidarlos, guarden la ley de Moisés, todo lo que es ritualístico, las fiestas, etcétera, el Shabbat, circuncídense y todo lo demás para poder que. ¿Qué dice el versículo 1? Para que sean salvos. O sea, a la fe en Cristo Jesús le añadieron ¿qué? La ley de Moisés. Le añadieron hacer obras para ganarse la salvación. O sea, Cristo no era suficiente para los gentiles. Ahora, los gentiles también tenían que guardar la ley de Moisés y circuncidarlos. Entonces, mire, en Hechos capítulo 2, versículo 9 se levanta. En el 7 dice: después de mucha discusión se levantó Pedro y les dijo: varones hermanos, vosotros saben que desde los primeros días Dios escogió entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. ¿Se ha dado cuenta que cuando Pedro le predicó en Hechos capítulo 10 a Cornelio, si ustedes lo leyeron ahí, se han dado cuenta que le predicó a Cornelio y no lo mandó a circuncidar a Cornelio, ¿verdad? Ni a su familia. O sea, en sus inicios Pedro entendió realmente el objetivo principal del evangelio de Cristo para los gentiles. ¿Okay? Sin embargo, aquí les está diciendo Pedro: yo le prediqué a los gentiles. Y dice el versículo 9: y nada distinguió entre nosotros y ellos, purificando por la fe. Por favor, el 9 lo ponemos ahí en pantalla. 9, Hechos 15, 9, por favor. Estamos en Hechos 15. Hechos 15, 9: y ninguna diferencia, dice Pedro, hizo entre nosotros y ellos. O sea, Dios no hizo diferencia entre judíos y gentiles. ¿Se ha dado cuenta? Yo no entiendo ahorita por qué hay personas que quieren hacer diferente entre judíos y gentiles. O sea, dándole más prioridad a judíos que a los gentiles. Y purificando por la fe sus corazones. Ninguna diferencia hizo. Tanto judíos como gentiles, por la fe en Cristo Jesús, literalmente eran salvos. Eso significa purificar vuestros corazones, ser salvos. Versículo 9. Versículo ahora, por favor, si podemos leer el versículo 11. Bueno, vamos a leer el 10. Por favor, el 10. Ahora pues, dice: ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vosotros hemos podido llevar? Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? ¿Cuál era el yugo a que se refería el apóstol Pedro ahí? ¿Cuál era el yugo? ¿Sabe lo que es un yugo? Es una carga, ¿no? Como el que llevan los caballitos ahí cuando van jalando el arado. Es una carga. ¿Por qué cargarles ahora a los discípulos? ¿Quiénes eran los discípulos a los que se refería Pedro? A los gentiles que se estaban convirtiendo al Señor. ¿Por qué ponerles una carga? O sea, dice Pedro, para que ellos guarden la ley, literalmente es una carga.
¿por qué no entienden mucho los de raíces hebreas y judíos mesiánicos o falsos judíos mesiánicos, ¿no? ¿Por qué no entienden que es una carga guardar la ley? ¿Y quién lo dijo? Pedro. ¿Quién lo dijo? Un judío mesiánico, un verdadero judío mesiánico. Y luego dice, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Nadie pudo cumplir la ley de Moisés excepto Cristo Jesús. Versículo 11, ahora sí, por favor. Antes creemos que por la gracia, fíjese lo que dijo Pedro, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. ¿Quiénes serán salvos por la gracia? ¿A quién se refería? Judíos. Y luego dice, igual que ellos. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. O sea, judíos y gentiles iban a ser salvos. ¿Por qué? Por ese favor inmerecido, ese sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde nos otorgó la salvación por gracia, es decir, aunque no lo merecíamos, por nuestras obras, no teníamos que haber hecho obras de justicia para merecerlas, sino que nos las entregó como un regalo. Como un regalo. Pero dijo que por gracia iban a ser salvos, ¿quién? Judíos y gentiles. ¿Por qué no podemos entender esa expresión del apóstol Pedro? Ya no es Pablo. ¿Quién cree que estaba unido en ese concilio como un anciano de Jerusalén? ¿Quién cree que estaba juntamente con Pedro? Nuestro hermano Santiago. Ahí estaba también. Y ahorita lo vamos a leer. Ahí aparece Santiago. Pero Santiago, ¿qué cree? Entendió lo que Pedro dijo. Mire, vamos a leer, por favor. En el versículo 13, por favor. Hechos 15, 13. Seguimos en el capítulo 15, por favor. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, yo también valgo, vale mi opinión, ¿qué no? Como diciendo, no me dejen atrás, ya escribí la carta, la regué y pues allá voy yo ahora. No la regó porque la escribió para las 12 tribus que estaban dispersas por todas las provincias romanas y griegas, ¿okay? No la regó Santiago porque nunca entendió la revelación. Pero ¿qué cree? Hechos 15 fue, ese primer concilio de Jerusalén fue en el año 49 después de Cristo, 4 años, 3, estamos hablando 4, 5 años después de que el apóstol Pablo o de que Santiago escribió su carta. 4 o 5 años después, por obviedad, Santiago ya tenía conocimiento, cierto conocimiento de lo que predicaba Pablo. Tan es así que Pedro dijo, seremos salvos por la gracia tanto judíos como gentiles. Santiago estaba ahí. Ahora la pregunta es, ¿no hubiera sido muy bueno que Santiago nos escribiría una fe de ratas? La fe de rata viene siendo una aclaración posteriormente al escrito o al final del escrito. ¿No sería correcto que hubiera escrito una fe de rata? Se hubiera dicho, hermanos, es cierto, mire la carta, a ver, mexicanos, alemanes, franceses, colombianos, argentinos, chilenos, paraguayos, la carta, hermanos, una fe de rata, por ejemplo, se las escribía a las 12 tribus de la casa de Israel porque ellos todavía creían en Jesús y guardaban la ley de Moisés. Eso tenían entendido todas las 12 tribus dispersas por las provincias, que tenían que guardar, creer en Cristo Jesús y guardar la ley de Moisés. Era algo normal para ellos. Pero que Santiago nos hubiera dicho, hermanos, ¿sabe qué? La regué, no era para los gentiles mexicanos, no era para los latinos, no era, no era. Imagínense Santiago escribiendo, si hubiera conocido hasta dónde se iba a extender el evangelio de Cristo, íbamos a ver latinos,
Entonces hubiera dicho, a los latinos les escribo, por favor, no se quieran vestir como judíos mesiánicos y se dejen crecer la barba y usen la kipá. Miren, fíjense que esta carta, y ni quieran hacer grandes obras, que nadie los presione psicológicamente para que le den dinero. Un líder religioso que quiere sacar provecho de Santiago capítulo 2, que nadie les diga que quieran sacar provecho. ¿Por qué? Porque yo se le escribí cuando Pablo aún no me había retransmitido la revelación. Y le escribí solamente a judíos, no a latinos. ¿No sería maravilloso que hubiera escrito eso Santiago? Dios mío, Santiago, ¿por qué no vives hasta el día de hoy? Para que también apoyes toda esta idea. ¿Pero qué cree? Aquí vamos a ver qué dice Santiago, ¿no? ¿No sería maravilloso para ver lo que dice Santiago? Hechos capítulo 15, versículo... Hechos capítulo 15, versículo 13. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: varones hermanos, óiganme. 14, por favor. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, es decir, a Cornelio, ¿no? En la casa de Cornelio romano, para tomar de ellos pueblo para su nombre, ¿ya? Y luego dice en Hechos capítulo 15, con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de estas cosas volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que ha estado caído, y reconstruiré las ruinas y volveré a erigirlo. Aquí cuando se refiere que va a ser reconstruido el tabernáculo de David, no se refiere que va a ser reconstruida la alabanza, porque se han dado series completas de la alabanza, o de que se le denominan serie de la alabanza, y dicen, y ponen ese texto bíblico donde Santiago dijo que sería reconstruido el tabernáculo de David, como diciendo, el tabernáculo de adoración 24 horas al día de David se va a reconstruir en este tiempo. Otra vez va a haber gente adorando 24 horas al día al Señor. No se refiere a eso. Reconstrucción del tabernáculo de David significa que ahora tienen acceso todos a las naciones, judíos y gentiles, a la presencia del Señor, para que el Señor venga a habitar en ellos. Eso se refiere el tabernáculo de David. Reconstruiré sus ruinas y volveré a erigirlo. Y luego dice el 17, por favor. Eso es lo que significa reconstruir el tabernáculo caído de David. Lo que dice en el 17. Esto es, mire, para que el resto de los hombres busque al Señor. Eso es reconstruir el tabernáculo de David. No significa que va a reconstruir porque llegó Marcos Witt y empezó a meter la batería y empezó a meter no sé qué otros instrumentos musicales que antes no se usaban. Eso no significa, no tiene nada que ver con el tabernáculo caído de David. Sino se refiere a que el resto de los hombres, de toda la humanidad, busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre. ¿Cuál es la diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David? Hay una gran diferencia. En el tabernáculo de David todos tenían acceso. En el tabernáculo de Moisés no todos, porque se tenían que, pues muchas cosas ritualísticas que se tenían que hacer, pero no me voy a meter en eso. Lo importante es aclararlo nada más. Para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer estas cosas desde el principio. Y luego dice el 19, Santiago, por favor, el 19. ¿Ya tienen el 19? Vamos a leer en una Dios habla hoy, a ver si lo tenemos aquí. ¿Listos? 19, Hechos 15, 19, ¿ya? ¿Listos? ¿Listos? Porque se nos va el tiempo. Por lo cual yo juzgo, dice Santiago, que no se inquiete ¿a quién? A los gentiles que se convierten a Dios. ¿Sabía que esa parte en la Dios habla hoy dice: considero por lo tanto que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios? Es decir, no está... Lo que está diciendo Santiago en otras palabras, que no se les cargue a los gentiles que tienen que cumplir la ley como ellos sí tenían que cumplirla. No sé si me estoy dando a entender. Santiago creía que los judíos sí tenían que cumplir la ley. Mire otra vez. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete ¿a quién?
a los gentiles. El problema no era con los judíos, el problema con los gentiles que se convertían a Dios. Yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, en otras palabras, nosotros judíos que creemos en Jesús como el Señor, nosotros sí tenemos que guardar la ley. Era lo que entendía Santiago de acuerdo a Hechos 15:19. Él creía que los judíos tenían que guardar la ley, aunque creyeran en Cristo Jesús. Siempre fue la ideología de Santiago. Siempre fue el concepto teológico acerca de Dios de Santiago. ¿Ok? Si entendemos el concepto teológico de Santiago y entendemos el concepto teológico de Pablo acerca de la salvación por fe y no por obras, entonces entenderíamos que sí hay una oposición entre ambos. Porque Pablo habla, judíos y gentiles son salvos por la fe en Cristo Jesús. Lo mismo que dijo Pedro en Hechos 15. Pero Santiago ya le cambia, porque Santiago dice, bueno, yo juzgo que no se inquieta a los gentiles nada más, pero a los judíos, eso sí, adelante, sigan guardando la ley. No sé si me estoy dando a entender. ¿Estamos captando lo que Santiago quería decir? Pedro dijo lo contrario, ¿sí o no? Regresemos otra vez al versículo, por favor. De eso se trata, de estudiar la Biblia. Regresemos, por favor, al versículo... Nos quedamos en el otro versículo. ¿Cuál es donde dice que sean salvos por su gracia? Por favor, si alguien me puede ayudar ahí, Michelle. Entre lo que yo ando buscando aquí la Biblia y se me pierde aquí, tengo un montón de Biblias. Hechos 15, versículo 11. Antes bien, mediante la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, judíos y gentiles, dijo Pedro. Estamos de acuerdo que Pedro dijo que se iban a ser salvos judíos y gentiles. Pero Santiago en el 19 ya no dice eso. Hechos 15, 19 no dice eso. Santiago dice que no se inquiete nada más a los gentiles. Como diciendo, nosotros los judíos íbamos a seguir guardando la ley, no por gracia. Creemos en Jesús que nos rescató por su gracia, pero aunado a eso, como somos judíos, tenemos que guardar la ley. Veamos la ideología, el concepto que tenía respecto a la salvación Santiago. Como diciendo, nosotros los judíos sí, los gentiles no. No se les inquiete a ellos, pero nosotros ya tenemos costumbres de guardar la ley. Si entendemos lo que creía Santiago, mi hermano, entonces ya no vamos a andar pensando, a ver, Santiago, ¿será cierto que a la fe hay que añadirle obras? La fe sin obras es muerta, hermanos, pues ahora le hagan obras para que sean salvos. Mucho líder religioso está aprovechándose de la carta de Santiago para sacar provecho para él. Y está oprimiendo al pueblo de Dios, a los creyentes en Jesús, a los hijos de Dios. Los está oprimiendo porque psicológicamente les dice, a ver, ¿ya hiciste esto, Filigonio? Sí, bueno, tiene que hacer eso también. Filigonio, a ver, ya empezaste a diezmar, porque, sí, ya, Señor, ya empecé a diezmar. A ver, bueno, Filigonio, como ya diezmaste, ahora tienes que, cuando yo salga de mi oficinita, tienes que cargarme la maleta, Filigonio. Sí, Señor, sí, ya voy, ya va, Filigonio, y me la das cuando yo suba, Entonces ya viene Filigonio, el ujier Filigonio. Ok, ya Filigonio, ya Señor, ya diezmo y ya cargo su mano. Filigonio, pero tienes que venir a hacer el aseo los sábados, Filigonio. No has terminado de hacer las obras, Filigonio. Demuéstrame tu fe por tus obras, Filigonio, y yo te mostraré mi fe porque hago muchas obras, Filigonio. Póngase a pensar. Y Filigonio es desesperado porque ya hizo 2, 3 cosas y tengo que hacer más, dígame, Señor, ¿en qué hora? ¿Qué? Ahí ya le dice el pastor, ok, Filigonio, como ya vienes a hacer también el aseo los sábados, bueno, entre semana tienes que ir por lo menos 2 días a predicar allá al mercado, o sea, Filigonio. Y así, mi hermano, así se lo digo. Y si no haces todo eso, Filigonio, ¿qué crees? Entonces eras de las 5 vírgenes sin aceite. Va a venir el Señor y cuando Él venga van a desaparecer los cuerpos y los pantalones, los vestidos, los calcetines y todos van a estar tirados en el piso y tú vas a empezar a llorar, Filigonio. ¿Por qué no le hice caso al pastor? ¿Por qué? Utilizando Santiago capítulo 2. ¿No se les hace una barbarie de lo que están haciendo con los hermanos en Cristo? ¿No es una barbarie eso? ¿No es un abuso? Y yo nunca estoy diciendo que no sirvan. Si alguien va a servir, que sirva por amor. Y si no, que no sirva. Es sencillo. El que va a servir porque ama la obra de Cristo. Si predica el evangelio, porque sé por qué ama al Señor. No porque le están diciendo, si no
Si no predicas, si no haces el aseo, si no haces eso, si no, te vas a quedar en el arrebatamiento. Por miedo la gente ahorita está sirviendo en una congregación cristiana. Por miedo están diezmando y ofrendando. ¿Usted cree que eso es agradable ante el Señor? Que estén haciendo ese tipo de cosas. Por eso me encantan a mí las epístolas del apóstol Pablo. Es nuestro apóstol. Yo tengo que hacerle caso a lo que Pablo dice, porque Pablo dice, Gálatas capítulo 1, fíjese lo que dice Pablo. No perdamos Hechos 15, Gálatas capítulo 1. ¿Qué dice Pablo? En el versículo 11 dice Pablo, porque os hago saber, hermanos, Gálatas 1:11, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni me fue enseñado por ningún hombre, sino por revelación. No es por sabiduría, es una revelación directa de Jesucristo, mi hermano. Y si yo hago caso a las cartas paulinas, ¿qué es lo que me va a liberar más? Dígale, yo puse los que quieran aprender la carta de Santiago son bienvenidos. Y el que dice, no, pastor, déjeme haciendo obra, yo quiero continuar con Santiago porque me encanta hacer obras para demostrar mi fe. Bueno, haga lo que usted quiera. Pero yo le voy a demostrar que por mi fe en Cristo Jesús, que es la fe de Cristo en mí, creo por lo cual hablo, voy a obtener aún más beneficios de Cristo, porque Él se va a manifestar por su gracia. Entendiendo su gracia, Él se manifiesta. Aquel que está haciendo obras y obras y obras y obras y obras y obras y no sale de donde mismo, porque las obras pertenecen a la ley de Moisés. Obras para ser salvos, aunque tenemos que hacer obras. ¿Cuántos saben que tenemos que hacer obras? Pero no para ganar nada de Dios, porque ya me lo proveyó todo en la cruz. Ya me dio todo en la cruz del Calvario. El consumado es, aquí está consumado, dice Cristo, aquí ya te proveí todo. Recíbelo por la fe, yo te lo doy por la fe, no tienes que añadirle tus obras. Pero el ser humano está acostumbrado a hacer obras para ganarse. Vamos a hacer obras, pero porque ya nos dio todo, Dios mío. No para que nos dé lo que ya nos dio. ¿Cómo que voy a hacer obras para que me dé lo que ya me dio? ¡Qué incongruencia! Entonces dice Pablo, Gálatas 1:11, 12, pues yo ni lo recibí ni me fue enseñado por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces yo le preguntaría, porque es una pregunta muy buena, ¿qué va a liberar más a un creyente de la opresión, de la religiosidad, del legalismo? ¿Qué va a hacer más libre a una persona? ¿La carta de Santiago o la carta a los romanos del apóstol Pablo? Si alguien quiere ser libre, mi hermano, y entender que fue salvo por gracia, porque se pagó un alto precio en la cruz del Calvario, la sangre más costosa de todos los siglos en el universo, se pagó en esa cruz. Y de repente, ¿qué lo va a liberar más usted, Santiago o la carta de Pablo a los romanos? Tan sencillo, ni siquiera hay que preguntar. Por eso debo analizar la carta de Santiago, para que cuando le digan, hermano, tiene que ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor, hermano. Sí, está hablando de la ley, Santiago, de las obras de la ley, de las obras de amor de la ley, pues para que usted me entienda. Ayuda a la viuda, no primas al pobre, etcétera. No hagas acepción de personas, de eso está hablando Santiago. Practica esas obras de la ley. Entonces, ser hacedor de la obra no significa que en el nuevo pacto usted tiene que hacer cosas para que Dios le dé cosas, sino hacedor va en un contexto de ley cuando lo escribió Santiago. Entonces no estamos quitando las obras que son una consecuencia, un resultado y un fruto de que ya, del entendimiento de que Cristo nos dio ya todo en la cruz. Eso son las obras. Pero ninguna obra que yo haga voy a ganarme algo de parte de Dios, sino a través de la fe, que es oír, recibir, entender, recibir lo que ya se me dio por gracia. Entonces viene la manifestación inminente. Entonces, ¿quién le dio el evangelio a Pablo? Entonces, ¿de qué me sirve Santiago para leer la carta de Santiago para ser salvo?
o inclusive para obtener un favor de parte de Dios, no nos va a servir. Nos va a servir como una norma de conducta, sí, porque Santiago dice, no seas lenguón, por favor, cuida tu lengua, no hables de los demás. Nos va a servir como una norma de conducta, pero no para obtener algo que ya se me dio por gracia, mi hermano, ni para demostrar mi fe. ¿A quién se lo dijo Santiago? A las 12 tribus dispersas de la casa de Israel, totalmente identificadas, según los judíos mesiánicos y raíces hebreas, totalmente identificadas, en las naciones. Hechos capítulo 15, por favor, regresamos a Hechos capítulo 15 y nos quedamos en el versículo 19. ¿Ya? Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles. ¿Quién dijo eso? ¿Jacobo o Santiago dijo eso? Él creía que no se debe inquietar con la ley de Moisés, nada más a los gentiles, es decir, a los judíos sí, hay que imponerles que guarden la ley de Moisés. Era el concepto de Santiago. Y lo dice, nada más hay que decirles, dice el 20, que se abstengan de las contaminaciones de los hijos, de la fornicación y de lo estrangulado de la sangre. Y lo dice el 21, por favor. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día, como diciendo Santiago, ok, ya recibieron a Cristo Jesús, en cada sinagoga donde recibieron a Cristo Jesús, también ahí se les predica la ley de Moisés, en cada lugar. Pero los gentiles no tienen ley, según Santiago. Por eso, como no tienen ley los gentiles, pues ¿para qué les imponemos que guarden la ley? Que continúen con lo que Pablo les dice, el evangelio de la gracia. Ya leemos, por favor, el 21. No, hasta ahí nos quedamos, por favor. Solamente vamos a leer el 15, 24. El 22, por favor. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia enviar de entre varones escogidos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, al que se le llamaba Barsabás, a Silas, y varones con reputación entre los hermanos, ¿no? En el 22 dice que ahora ya no se iba a regresar Pablo y Bernabé, no se iban a regresar solitos, iban a llevar unos pequeños espías. ¿Entiende? Vamos a leer por favor el 23 y el 24. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, en salud. Luego dice el 24, por cuanto oímos que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Bueno, esa parte de perturbando vuestras almas, dice, os inquietaron con palabras perturbando vuestras almas. La parte de mandando circuncidarse y guardar la ley, esa parte no viene en los manuscritos. Por eso estoy leyendo la Biblia textual, ¿ok? Solamente se queda, por cuanto oímos de algunos de nosotros, a los cuales no hemos comisionado, os inquietaron con palabras perturbando vuestra alma. Por obviedad, Reina Valera le incluye eso, el copista le incluye eso como para dar una afirmación de lo que se venía diciendo en toda la historia del concilio de Hechos 15. Por obviedad, inquietar el alma, por obviedad es mandarles que se circunciden y que guarden la ley, porque era la historia o era el contexto. En otras palabras, está añadido, pero no está mal, porque es parte de lo que el copista quiso dar a entender para que nosotros entendiéramos a qué se refiere cuando dice que están perturbando el alma de los gentiles. ¿Captamos ahí? Bueno, entonces Santiago dijo, bueno, está bien. Pedro, el hermano Pedro ya les dijo que los gentiles habían sido salvos. Dice Santiago, pues yo confirmo que sí es cierto, fueron salvos por la gracia. Pero ¿qué creen? Ahora ya no se inquieten nada más a los gentiles para que guarden la ley, a ellos. ¿Pero qué creen? Santiago nunca dijo a los judíos, sino dijo nada más a los de todas las naciones excepto judíos. En otras palabras, la idea y el concepto que tenía Santiago, la teología de Santiago era creer en Cristo Jesús y guardar la ley. Esa era la idea.
de ahí no lo van a sacar, porque lo vamos a ver más adelante, que esa misma idea quiso que el apóstol Pablo demostrara delante de los demás que seguía guardando la ley de Moisés. Póngase a pensar, como diciendo: Pablo, tú eres judío, Pablo, y tienes que seguir guardando la ley, Pablo. A los gentiles, griegos, pues déjalos, que sean salvos por la gracia. Pero ¿qué crees? Pablo, tú sí vas a guardar la ley. Quiso Santiago también que Pablo guardara la ley. Eso lo vamos a ver en servicios posteriores de enseñanza. Entonces, cuando entendemos de lo que creía Santiago, mi hermano, cuando creemos lo que creía Santiago, porque Santiago ya en Hechos 15, en el 49, año 49, después de Cristo, Santiago, por boca del apóstol Pedro, escuchó claramente las palabras que judíos y gentiles iban a ser salvos por su gracia, favor inmerecido, no por guardar las obras de la ley o practicar las obras de la ley. Entonces, cuando Santiago escribe la carta, él entiende que son salvos porque Cristo los salvó, el Señor los salvó, murió en la cruz para rescatarlos, redimirlos, pero aunado a eso, las 12 tribus que estaban dispersas tenían que seguir guardando la ley. Ese es el contexto histórico y el pensamiento de Santiago cuando escribió su carta. 1. 2. La escribió antes de que conociera la revelación que se le dio al apóstol Pablo. Muchísimo antes la conoció. Y ahorita no, bueno, vamos a ver un poquito acerca de la historia de Santiago, quién fue el que escribió la carta, pero bueno, y una vez vamos a ir al 21 para que nos quede más claro lo que creía Santiago, ¿no? Hechos capítulo 21, por favor. ¿Por qué tenemos que analizar la carta? Porque la teología de Santiago era creer en Cristo Jesús como judíos y guardar la ley de Moisés. Y como Santiago 1:1 dice que la carta se escribió a las 12 tribus de la casa de Israel, dispersas por las diferentes ciudades, donde habían salido dispersas a causa de la persecución, o antes, los que se dispersaron antes en Babilonia, cuando regresaron ya de Babilonia a Judea, regresaron a reconstruir el templo. Entonces muchos se dispersaron por otras ciudades. El caso es que no vivían en Jerusalén o en Judea. Esa es la historia. Otros se dispersaron después de la muerte de Esteban. La persecución estaba tan fuerte que se tuvieron que dispersar, y a todos ellos pues se tuvo que darles normas de conducta a Santiago para ver cómo se tenían que comportar. No es para nosotros mexicanos, gentiles, latinos, europeos, rusos, el Putin. No es para el Putin esta, porque el Putin no es de origen judío. Entiendan, hermanos en Cristo, entendamos lo del resto de las naciones. Esta palabra no era para Hitler ni para Putin, entienda por favor, no es para nosotros latinos, era para los judíos, ¿ok? Y si entendemos el concepto para quién era, entonces ¿por qué lo siguen utilizando? Muchos porque ignoran, no por mala fe. ¿Sabía que muchos pastores que utilizan la carta de Santiago pues nada más porque ignoran a quién iba dirigida? El contexto histórico lo ignoran, pero lo hacen en su ignorancia y lo hacen de buena fe. No negamos que haya buena fe en ellos, pero hay otros que sí lo hacen, como dicen, como plan con maña, para sacar provecho, intimidar o maldecir hasta a los hermanos en Cristo, maldecirlos, que si no hacen obras su fe literalmente no existe. No se refería a eso Santiago. Pero para entrar a analizar esos capítulos tan controversiales de Santiago, tenemos que ver por qué tenemos que analizar la carta de Santiago. ¿Quién era Santiago? Vamos a ver otra actitud de Santiago, por favor. No sé si nos alcanza el tiempo, Dios mío, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Nada más lo vamos a leer y lo analizamos el próximo viernes. Un minuto. Hechos capítulo 21, por favor, versículo 18. Versículo 17. En el año 49 después de Cristo se hizo el concilio en Jerusalén, pero en el año 58 después de Cristo, es decir, en Hechos 21, ¿cuántos años transcurrieron? Del 49 al 58. 9 años. 9 años después Santiago seguía con la misma ideología. Veamos, Hechos 21,
17, por favor. Hechos 21, 17. Hechos capítulo 21, versículo 17. Vamos a seguir leyendo corrido. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, dice Pablo, los hermanos nos recibieron con gozo. 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Quién estaba entonces en Jerusalén? Dice: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Estaba hablando Bernabé, obviamente, no está hablando Bernabé aquí. Vamos a leer un poquito antes, por favor. Aquí estamos hablando de Bernabé. Hechos capítulo 21, por favor. En el versículo 15, Hechos 21, 15. Después de esos días hechos los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron con nosotros algunos de los discípulos de Cesarea, llevando a un tal Mnasón, chipriota antiguo, discípulo con quien fuéramos hospedados. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron favorablemente, con mucho gozo. ¿Y quién más iba? Y al día siguiente, dice Hechos 21, 18, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Quién estaba ahí? Estamos hablando del año 58 después de Cristo, 9 años después del concilio de Jerusalén que vimos ahorita. Pero ¿qué es lo que dice ahí? Ya para terminar. Cuando ellos oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares, Hechos 21, 20, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. ¿Qué es lo que quiso decir ahí? Hechos 21, 19, por favor, un poquito más atrás. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo les contó a los ancianos, incluyendo Santiago, lo que Dios estaba haciendo en su ministerio de los gentiles. 20, por favor. Cuando ellos lo oyeron, o sea, cuando ellos oyeron a Pablo, ¿quiénes? Santiago y los ancianos. ¿Estamos de acuerdo que ahí está Santiago? ¿Sí? El hermano del Señor. Cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron a Pablo, obviamente: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Y luego dice: y todos son celosos por la ley. Como diciendo los ancianos y Santiago: Pablo, se convirtieron muchos judíos, pero ¿qué crees? Todos son celosos de la ley. Luego dice el versículo 21, por favor. Pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, a renegar de Moisés, a dejar a Moisés. ¿Qué significa apostatar de Moisés? Dejar la ley de Moisés. Diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Cuáles costumbres? No está hablando de las costumbres orales, de las tradiciones orales, está hablando de la ley, las costumbres de la ley de Moisés que practicaban ellos. O sea, a Pablo se le llamó un apóstata de la ley entre los judíos que habían creído en el Señor. Y Santiago, que estaba con ese grupo de ancianos, le dijeron: Pablo, muchos se han convertido por tu ministerio. Pablo, ¿pero qué crees? Todos ellos están diciendo que tú has apostatado de Moisés, que ya no quieres que los hijos de ellos se circunciden ni que guarden la ley, Pablo. Ahora vamos a leer por último el 22 ya, para cerrar, porque ya no hay más tiempo. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Y dice el 23, miren lo que dijo nuestro hermano Santiago: haz pues esto que te decimos. Los ancianos y Santiago le dijeron: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Y ahí meten a Pablo para que quiera cumplir la ley y se vea delante de los demás como diciendo: Pablo, simula que guardas la ley, porque te vamos a mandar a una sinagoga de los judíos y no queremos que hagas algo diferente a lo que van a hacer ellos. Queremos que los judíos vean que tú, como judío que has creído en Jesús, sigues guardando la ley de Moisés. ¿Y qué cree? Ahí estaba Santiago con esa ideología, creyendo que como Pablo era judío,
que creía en Jesús, aunque su ministerio era a los gentiles, Santiago tenía la idea y la teología que Pablo tenía que cumplir la ley porque él sí era judío de nacimiento. Y tú sí, Pablo, tienes que guardar la ley. Ahí nuevamente Santiago, vea por favor la teología, el concepto que tenía de Dios, el concepto de la salvación que tenía Santiago, que tenían que los judíos guardar la ley, excepto los gentiles. Eso siempre lo creyó Santiago. ¿Y qué cree? Del 21 en adelante fue un relajo para Pablo. Porque una vez que Pablo se sometió a ellos en el 21, en el 59 después de Cristo, de ahí lo llevaban preso con un rey. No recuerdo cómo se llama ese rey. Luego lo llevaban con el rey Agripa y ya nunca lo soltaron y Pablo lo mataron después de esa reunión con Santiago, mi hermano. Porque Santiago lo quiso obligar a que guardara la ley, o por lo menos que simulara delante de los demás judíos que él era un hombre que todavía seguía guardando la ley e iba y practicaba el rito de Moisés, y todavía seguía guardando las costumbres de la ley. Por eso a Pablo se le llamó, de entre los judíos que habían creído en Cristo, o los llamados de la circuncisión, a Pablo se le llamó como un hombre que era un apóstata de Moisés o de la ley de Moisés, porque decía, ¿qué significa apostatar? Nuevamente significa renegar, significa dejar, significa ya no practicar, significa dejar de creer, etcétera. Todo eso significa apostatar. Ya no creyó en la ley de Moisés, y eso lo retransmitía a los judíos y a sus hijos: ya no lo circunciden, ya no guarden la ley, ya no lo guarden, porque la salvación ahora es por gracia, por la fe en la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz y llevó nuestros pecados ahí. No ocupan hacer obras de la ley, sean judíos, sean gentiles, el resto de las naciones. Eso lo creyó siempre Pablo. Ahí fue su perdición en Hechos 21, cuando no sé si porque le siguió el rollo a Santiago y a los demás ancianos, no sé, en algo falló Pablo ahí, se les barrió, no sé, no los contradijo y quiso seguirles el rollo, y de ahí ya literalmente los judíos que no creían en Jesús lo encarcelaron. Literal, lo agarraron, lo prendieron, lo encarcelaron, y fue su perdición. Entonces yo le estoy hablando la ideología de Santiago hasta los últimos días. En el 58 meten a Pablo encarcelado, y en el 62, ¿qué cree? Muere, matan a Santiago también. Todos perdieron. Perdió Santiago, perdió Pablo, a causa de que mezclaron la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo con la ley. Todos perdieron. Murió en el 58, prisionaron a Pablo, no sé exactamente, duró un poquito más años, pero en el 62 a Santiago lo ejecutaron, lo mataron. ¿De qué sirvió tanto tiempo estar decir, guarden la ley, hermanos judíos? No, entendamos, Pedro dijo que tanto judíos como gentiles iban a ser salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando analicemos Santiago, siempre bajo esa perspectiva debemos de estudiar la carta de Santiago, nunca bajo otro contexto. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor. Se nos desfasamos ya del tiempo. Saludamos a cada hermano, cada persona que nos estuvo acá presente con nosotros. Hermano Yair Camacho de Colombia, la hermana Rosalba, son los que veo aquí. No sé si alguien más esté conectado, no los alcanzo a ver en este Facebook. Vamos a darle gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús en esta gloriosa y maravillosa noche, por darnos a entender aún más un conocimiento pleno acerca del contexto histórico de la carta de Santiago, del pensamiento de Santiago, Señor. Bendecimos todo lo que Santiago hizo en el nombre de Jesús, pero creemos que Santiago, en muchas de las ocasiones, él tenía un concepto errado acerca de la salvación por gracia, por fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias porque tú nos revelas toda la verdad, Espíritu Santo, porque la verdad única es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Y la justificación, ser declarados justos delante de Dios, es solamente por fe en ese sacrificio perfecto, en esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Te damos gracias, precioso Rey, gracias, Jesús. Y este aprendizaje de la carta de Santiago no es pues para nada más que exaltarte a ti, precioso Rey, precioso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos pedimos de cada hermano, familiar, amigo que estuvieron con nosotros presentes, a José, Rosalba, Yair, y cada persona que a lo mejor que no comentó y que no lo puedo ver o que nos va a ver de manera diferida. Bendecimos sus vidas y les recuerdo, acá tienen una familia
en Jalisco, que les ama. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas a cada uno de vosotros, y les recuerdo, son bendecidos en Cristo Jesús. Amén.